¿Y qué querés decir? Esas chicanas que invocan de esa manera tan certera, ¿sí? Le falta un poco para la certeza. Y bueno, si le dejó el espacio para que metiera un gol de media cancha es porque dejó el arco libre. Eso dije. Hablas no es de nazi Vidal. eso. Claro. No, pensé que hablabas de mí, te entendí, si le dejás a Kicillof. No, ni yo soy nazi tampoco, yo estuve en el desembarco en Normandía combatiendo con los aliados. Que quede claro, que haya paz. Que haya paz. Ay, qué lío que armó Manes. Mirá lo que hiciste, mirá Manes lo que hiciste, por un topo. Vos sí tenés una duda. Me pareció encantadora la chicana de Kicillof. Lo que pasa que lo que refiere también García, tengo que Jorge, confesar. es que Vidal cambió su biografía en Twitter. Claro. Decía madre orgullosamente bonaerense y eso desapareció. Claro. Es lo Claro. borró. Estás jodiendo. Eso Claro, fue, eso es ella todo lo lo borró de ese su fue el pie. biografía. Yo no tenía idea. Claro. Eso fue lo que pasó, Terrible. entonces eso se ¿En viralizó. serio lo borró de su Sí. biografía? Sí. Claro. Yo pensé que una chicana de Orgullosamente Twitter. bonaerense para Sí, después ser candidata en la ciudad de Buenos Aires era algo que iba a hacer mucho ruido. Sí, Se la Jorge, dejó servida. todos pensamos que era una chicana de la granja de troll de Julito y cuando Sí, no, claro. fuimos a ver la bio había desaparecido, estaba borrado el orgullo. Igual, los peronistas tienen la cara como un mocasín. Ni hablar. Porque, No, bueno, no, porque pero está bien. No, ¿cuándo pero vivió estamos Kicillof en la mezclando las provincia de cosas. Buenos Aires? Son dos cosas distintas. Chicos, estamos mezclando las cosas. Yo entiendo que no hay autoridad moral de nadie para decir nada. Casi. Sí. De nadie para decir casi nada. En la Argentina. Ahora estamos hablando de un hecho puntual. Sí. En este hecho puntual, Vidal estuvo mal en borrar eso. Sí, te digamos. digo, textualmente la biografía de Vidal era mamá orgullosa de Camila, María, José y Pedrito, orgullosamente bonaerense. Y ahora es mamá orgullosa de Camila, María, José y Pedrito. Punto. Está bien, bueno, los pibes los ponen, por lo menos. Sí, no, pero digo, a todos nos llamó atención, tipo, no hacía falta borrar. Sí, ¿no? además por eso. fue tendencia en redes en su momento. Esto ya pasaron unos No días, te- pero fue un ustedes tema están muy tan debatido. atentos a las redes. Yo lo que pasa, perdón, pero con el ascensor yo no me llevo. Somos- No, Sí, lo pero que pasa que- es que pero lo le pegó a pone en el Kicillof. centro. Llegó hasta Sí, Kicillof lo el puso- ascensor. Claro. Reivindiquemos el Lo vi en ascensor. los diarios, lo vi en los diarios. Está bien, pero quiero decir, Nació ahí en el ascensor. muchas ¿Nació en veces el ascensor? Sí, nació en el ascensor. muchas veces los debates son diminutos y realmente son un ascensor, como vos decís. Pero muchas veces llegan hasta acá. Llegan hasta Kicillof, y aparte reflejan algo que, imagínense lo que estamos debatiendo. Un cambio de biografía que deja el espacio libre para sus opositores. O sea, lo descubrieron en el ascensor, se sabe en todos lados ahora. Sí, bueno, así que hay que seguir esperando en el caso de Manes, a ver si confirma mañana, según Tetaz, para tener la tapa del domingo de los diarios. Tetaz sabe algo y no lo cuenta. Sí. Está en ¿Sabe de silencio. algún pacto secreto, de algo? Tiene cara de pícaro. Escuchame. Chicos, lo que pasa es que esto, bueno, no voy a decir nada porque Ay. me voy a amparar en la quinta enmienda. Nah. Tetaz, Me voy a amparar en la quinta enmienda. ¿vas a comprar el diario el domingo? Yo no dije que va a salir el domingo, No. dije que Un domingo. que la lógica es que si posterga un día, la Vale, única pero- lógica que está buscando la tapa del domingo. El lunes vamos a Digamos, charlar de esto de nuevo, ¿no? este, Eso es No, sencillo. porque también Ahora, puede capaz que no anunciarlo lo, la capaz que no lo semana que viene. anuncia, Claro. por eso te digo, capaz Claro. que no lo anuncia el domingo, capaz que lo anuncia el 23, qué sé yo. Pero con todo respeto, Pero- Martín tiene más estrategia de medios anunciarlo un lunes a 1:00 de la mañana y que sea el tema del día durante todo el día que el domingo a la mañana en la tapa de los diarios. No digo si esa es la estrategia, atrasa como forma de comunicación. Me parece a mí. Ya no se hace más así. Los políticos ahora ¿Vos buscan. viste- Fíjate que a las 7, 8 de la noche ¿Vos hablan para salir con el ¿Vos viste el noticiero. video De del uno, de lanzamiento de uno. López Murphy ese que contaba Cala? Ujú. Ese video está bien pensado. Está pensado para atacar la principal debilidad que tiene López Murphy, para invocar un Claro. tema, presentar una candidatura, es innovador, está bien pensado. Sí. ¿Vos viste el discurso de Manes con Lustó, con todos los radicales el día del lanzamiento, que en realidad no fue, pero fue una suerte de foto colectiva? Lanzamiento que Sí. salió. ¿Colectiva? ¿Escuchaste el discurso? 5 minutos. No. 5 minutos. No, No. nadie lo escucha. No, nadie. ¿De qué No. habló? Sí lo escuché. No, no. De los valores del radicalismo. De valores del radicalismo, exactamente. ¿Quién, Manes? Sí. Manes tiene detrás al publicista Ramiro Ulla. Ujú. Todavía no. Dato de, Todavía dato no, de- Todavía claro, eso es. claro, sí. Todavía ¿Está eso. Ramiro con él? Sí. Todavía no. Ah, yo hablé ayer con un Ramiro. Bueno, mirá, está justo. ahí y quienes están, dato de mi amiga Cecilia Bufflet, como parte del equipo económico de Facundo Manes, Está son Marina del Poyeto. Marina del Poyeto, Eduardo Levi Yeyati y
Gabriel Delgado, que es quien pensó en su momento a Alberto Fernández para poner como interventor en Vicentín, que llegó a estar pero nunca llegó a asumir, porque bueno, eso fracasó finalmente, que es alguien que estuvo como en la Secretaría de Agricultura y Pesca en la época de Cristina Kirchner. ¿Qué equipo diverso armó? Es un equipo diverso. Delgado tiene el reconocimiento de distintos sectores. Los que lo conocen dicen que su tema son finanzas rurales, o sea, todo vinculado al agro. Dicen que sabe, pero bueno, tuvo sus pasos por otros espacios políticos. Esta es la información que empieza a surgir de Manes, que plantea ya tener equipo económico. No estás presentando solo una candidatura legislativa, sino estás pensando claramente en un proyecto presidencial, y empieza a haber nombres alrededor suyo. Lo que falta es una definición concreta de lanzamiento y de posicionamiento en este contexto, que es lo que un poco representabas vos el domingo pasado con esa deshojando las margaritas. ¿Y este domingo qué hago? ¿Habrá margaritas este no, domingo? va a haber otra cosa. Y vean el programa, no les voy a Siempre lo vemos, pero no 11 de la mañana. Presenta Mitre Informa Primero. Estudia la maestría en innovación educativa en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor. Mitre Informa Primero. Ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La sensación térmica 9 grados 6 décimos. Una investigadora que trabajó con el COVID reiteró que el virus es de diseño. Se trata de la viróloga Li Meng-Yang, quien trabajó en un laboratorio de Hong Kong inspeccionado por la Organización Mundial de la Salud. La viróloga dijo que teme por su vida e insistió en que el coronavirus salió de un laboratorio de Wuhan. El virus vino de un laboratorio de Wuhan y fue hecho por los militares en base a virus modificados de murciélagos. Y luego difundidos tras ser modificados. En diciembre de 2019 fue incorporada en secreto por mi supervisor, el virólogo Leo Pun, para esta investigación secreta sobre la neumonía de Wuhan. Derrumbe en una obra de Palermo. El hecho ocurrió en una obra en construcción en Niceto Vega y Dorrego, en pleno barrio de Palermo, en donde hubo un desmoronamiento que provocó 3 heridos. El titular del SAME, Alberto Crescenti, información sobre dónde fueron trasladados y el motivo del derrumbe. Una de las máquinas que hace los túneles del encofrado, con la máquina los operarios no soportó el andamio y cayeron al pozo. Nosotros rescatamos, bomberos rescató y nosotros trasladamos a 2 politraumatizados, uno de 35 y uno de 39 años al hospital. Y el otro con traumatismo de consideración, y el tercero se negó al traslado de SAME, así que lo llevó una ambulancia RT, 31 años, al Sanatorio Santa Isabel. A la Zurita, Mitre Informa Primero. Wimbledon, tercera ronda, está jugando Schwartzman y el primer set fue para el húngaro Marton Fucsovic, 6-3. Ya están jugando el segundo. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118. Informa Primero. 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más escucha y está junto a la gente.
Malvinas, Argentina, en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral, para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. Y a veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Sí. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Hoy día viernes, finalizando una nueva semana junto a todos ustedes y tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido. Hace 8 años ya junto a todos ustedes, donde vamos a estar dándole buenas noticias, buena información, toda la buena música que hemos seleccionado, en hora muy temprana, para todos ustedes, en este día viernes, que seguramente usted ya está preparando todo como para poder disfrutar de un fin de semana en familia o, por qué no, también con sus seres queridos, Mucho viento tenemos en la localidad de Las Heras, pero claro, nosotros le vamos a poner el pecho para pararlo y así de esa manera tratar de traerle toda la buena onda que todos los días tratamos de traerle junto a todos ustedes en estas 2 horitas que venimos compartiendo siempre, ¿no?
Día viernes que está, le comento, muy ventoso, como le decíamos anteriormente, y que usted a través de nuestras cámaras también va a poder estar observando en esta mañana de día viernes, el viento reinante que estamos teniendo en estos momentos en nuestra localidad. Por eso mismo es importante de ponerle el pecho a este mal tiempo que vamos a tener durante todo el fin de semana. Pero claro, lo estábamos extrañando al querido viento, che. Pero ahora le vamos a poner toda la buena onda a nuestros queridos auspiciantes, que son los que hacen posible que nosotros podamos estar junto a todos ustedes en estas 2 horitas, compartiendo todo lo bueno que tenemos en nuestra localidad. Donde le comento, hoy un programón vamos a tener, porque vamos a tener la palabra que hace instante nada más acaba de llegar, y lo tengo calentito al teléfono todavía, de lo que está pasando con la negociación entre el sindicato Petroleros Privado, la palabra del secretario general de Petroleros Privado, que recién acaban de terminar, y entonces por eso mismo lo tengo calentito, el mensaje que le está mandando a todos sus afiliados. Después vamos a estar hablando con el diputado por el pueblo, diputado que de una o de otra manera realmente también está trabajando mucho con este tema de esta empresa que hasta el día de ayer o antes de ayer, no sé, porque fue todo medio entre gallos y medianoche, vio la negociación de Sinopec en estos días. También vamos a estar hablando de este tema con el diputado, que le agradecemos mucho también la gentileza que tiene cada vez que nosotros ponemos un mensajito en su teléfono, siempre nos atiende y siempre está dispuesto a compartir las distintas novedades que tiene en su área de diputado. Y después palpitando también todo lo que se viene para el día de mañana, che. Hora 22, el seleccionado argentino contra Ecuador. ¿Pasará a la fase siguiente? Creo que sí, che, ¿no? Y por supuesto, atento también a las distintas ofertas que tiene nuestros queridos amigos ahí, el autoservicio. Multistock que tiene, le comento, unas increíbles y alocadas ofertas este fin de semana, como para poder compartir el tema del asadito durante este fin de semana. Que ya en instante nada más se lo vamos a estar dando. Un gran saludo a toda la muchachada de autoservicio Multistop. Mañana tuvimos un ratito cortito nada más con mi amigo Beto. Betito querido, hijo de Dios, ¿cómo andás? Seguramente trabajando mucho. Tené cuidado porque, digamos, el trabajo te perjudica en la salud, amigo. Estás trabajando mucho. Se te ve un poquito demacrado. Lo único que te pido es que le bajes la pata al tema del trabajo, Le vi desmejorado, sí, le digo la verdad, hoy a la mañana lo vi muy desmejorado, mi amigo, por eso mismo estoy muy preocupado, Calores en el estómago y todo eso que le sale, por favor. Eso es el estrés, amigo, no, tranca. Bueno, señores, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, rumbo a la hora 13 en este día viernes ventoso, pero bueno, seguramente, mire cómo pasa la gente y pasa, toca bocina, bueno, qué grande. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente.
Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Dioses rojos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297 44 80 606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42-20. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz.
Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Cucha. Andarás bien por la 66. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Somos del pueblo, sus voces, tierra de un canto ancestral. ¿Y qué le parece si le damos alguna de las increíbles y alocadas ofertas que tienen nuestros amigos de autoservicio Multistop ahí en Avenida Estrada y Sarmiento? Para este fin de semana, ¿vio? Una buena parrilladita estaría muy bueno. Tenemos chinchulines, el kilo a tan solo, a vos Rubén Lino Crespi, que te gusta mucho esto, 419 mangos. Tripa gorda, 190 pesos el kilo. ¿Cómo entra como piña lo que es el tema de la tripa gorda y también el tema del chinchulín en la parrilladita del día domingo, ¿no? Y estaría bueno también para el frío comerse un buen guiso de mondongo. El kilo a tan solo, ¿sabe cuánto? Del mondonguingui, a tan solo 310 pesos. O si no, también estaría muy bueno para comerse un buen hígado, a la plancha o ahí con cebollita. ¡Qué espectacular que queda! ¿Cómo entra como piña? Tenemos el kilo tan solo de hígado a tan solo 135 pesos. Paleta sin hueso, tenemos a 699 mangos. Paleta con hueso, ese también entra en la parrillita como piña, Y aparte, lo blandita que tiene la carne, la gente de Multistop ahí en Avenida Estrada y Sarmiento. Tenemos paleta entonces con hueso tan solo 649 pesos. Aguja, el kilo sin hueso, 659 pesos.
Aguja con hueso a 635 pesos. Todo esto tenemos hasta terminar esto, ¿eh? Recordá, por algo le pusieron la esquina de la economía, la esquina de Estrada y Sarmiento en autoservicio Multistock. Hoy tenemos un programón, donde tenemos la palabra de Claudio Vidal, que ya le vamos a estar dando la tranquilidad a todos los trabajadores de la zona norte de Santa Cruz y, por supuesto, de lo que es la provincia. La palabra del secretario general de Petroleros Privados, Claudio Vidal. A todos los compañeros de la industria hidrocarburífera de Santa Cruz, quiero comentarles que hace un instante terminó una reunión que para los trabajadores, para la sociedad de Santa Cruz, es muy importante. Hoy podemos decir, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de la pelea constante en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de nuestra querida provincia, hoy podemos decir que terminó la agonía Sinopec. Y para nosotros es un gran alivio. La verdad que fue un proceso muy difícil, muy complicado, lleno de situaciones desagradables, pero lo importante de esto es que nunca bajamos los brazos y siempre estuvimos al lado de los compañeros. Ojalá que esto nunca más vuelva a pasar en nuestra provincia. Consideramos que fue totalmente injusto, que hay un daño irreversible en la actividad, en la industria, que va a costar muchísimo comenzar de nuevo. Esto no tiene que volver a suceder. Es completamente injusto que empresas multinacionales lleguen a nuestra provincia a explotar el recurso, a llevárselo y que lo hagan de esta forma, ¿no? De esta forma tan irracional, sin ningún tipo de medidas de control. Creo que esto nos tiene que enseñar a que hay que trabajar en equipo para defender lo que nos corresponde como santacruceños, lo que es nuestro. Entender que el recurso es muy valioso y cuando se explota tiene que ser en beneficio de todos los habitantes de esta provincia y no solamente de un sector que en este caso fue la operadora estatal china Sinopec. Espero que de estos errores se aprenda y que nunca más el sector político otorgue, ceda, regale el recurso como lo hicieron en este caso. Hay mucho para decir, hay mucho para hablar sobre este tema. Creo que es un precedente que marca un proceso difícil en la industria petrolera de la provincia de Santa Cruz. Y hoy nos queda mirar para adelante, trabajar para que estos errores no vuelvan a suceder y trabajar en equipo para obtener buenos resultados. Llegamos a un acuerdo y para nosotros es muy grato poder informar que ninguno de los trabajadores va a perder su puesto de trabajo. Para nosotros es muy grato informar que ya hay compromisos de nuevas inversiones para las áreas que va a explotar CGC
Ya hay compromisos para levantar equipos de pooling. Hay un compromiso muy firme para planificar la perforación para el año siguiente. Y la verdad que todo esto es positivo. Es muy bueno para el sector, en donde con esto estamos diciendo que se logró, que fue un gran esfuerzo de todos y que lo que se consiguió es justamente porque los trabajadores estuvieron unidos. Hoy se garantiza la fuente de trabajo, que es algo fundamental. Hoy se garantiza que la industria va a generar mayor actividad. Hoy se comienza a garantizar mayor producción, y la mayor producción contribuye al desarrollo de nuestra provincia, porque automáticamente esa producción se transforma en mayor regalías para la provincia de Santa Cruz. Estamos muy contentos, pero muy contentos. Es un alivio tremendo que la operadora que tanto daño hizo a los santacruceños hoy se retire de los yacimientos de Santa Cruz. Como mencioné hace un momento, ¿no? Ojalá que de los errores se aprenda y que nunca más el sector político regale el recurso que le pertenece a cada uno de los habitantes de esta provincia. El compromiso de seguir trabajando, una vez más queda demostrado que nosotros no nos rendimos, que tenemos en claro que nuestro deber es defender a los trabajadores y ayudar a salir adelante a nuestra provincia, que tenemos en claro que jamás hay que bajar los brazos, que a veces las situaciones son difíciles, es cierto, que a veces cuesta mucho mantener la paz social, también es cierto, pero acá demostramos que cuando hay ganas, cuando realmente estamos dispuestos a dar todo para conquistar objetivos en defensa de los compañeros, las cosas son posibles. La ganamos, compañeros. La ganamos. Costó muchísimo. Hoy el logro es de ustedes, de los trabajadores y de todos los que se ven beneficiados con esta transformación que se viene en el sector petrolero, en las áreas que explotaba Sinopec y que a partir de ahora va a explotar CGC, y espero que lo haga con total responsabilidad y entendiendo y sabiendo de que nosotros vamos a estar atrás, siguiendo cada paso y acompañando también para obtener mejores resultados. Tenemos grandes posibilidades, depende de cada uno de nosotros. Así que le agradezco a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, por haber confiado, por haber tenido paciencia. Un logro más. Muchas gracias. Ahí teníamos la palabra del secretario general de Petrolero Privado, el señor Claudio Vidal, que realmente también nos da la tranquilidad. Y en instante nada más, vamos a ver si podemos tener también la palabra de un hombre que ha trabajado mucho también sobre este tema, un hombre que hace tiempo que venía también reclamando todo lo que era el tema de Sinopec, que es el diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrieta. Así que en instante nada más, ahí nada más vamos a estar llamándolo. Ponemos una cortinita como para acomodar los tarros y ahí lo llamamos al diputado para que siga expresando todo esto, lo que se ha logrado en el transcurso del día de hoy. Sobre el altar de una mesa que pongan vino pa'l hombre, que canta la chacarera entregando el corazón y afianzalo de esta patria con gran sentido y amor. Le pido a la gente joven que venga junto conmigo, para que vamos llevando el canto y la tradición, que allá nos vemos afuera mostrando a nuestra nación. Vamos, Daniel Río, esa guitarra.
tradiciones tan salteñas que llevo dentro del alma, nacida en aquellos cerros de los gauchos que no están, se han dejado una enseñanza porque las voy a olvidar. Le ruego a Dios si puede ayudarme a predicar lo que yo llevo en el pecho, no me lo van a borrar, y así caminar mi vida con este... 37 minutos nos separan de la hora 11, en este día viernes, que seguramente no nos vamos a olvidar en el resto de nuestra vida, ¿no? Recién acabamos de escuchar la palabra del secretario general, el señor Claudio Vidal, que le agradecemos mucho también a toda la gente de prensa del sindicato petrolero que nos hicieron llegar este audio, y yo creo que es importante ponerlo en el aire para darle también la tranquilidad a todas esas familias que realmente estaban trabajando y están trabajando por estas horas en el yacimiento de Sinopec, que bueno, ya por estas horas es historia, ¿no? Y tenemos a través de la línea telefónica a Hernán Elorrieta, diputado por el pueblo de nuestra localidad. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Felicitaciones, viejo, también, porque vos fuiste parte de todo este tipo de negociaciones junto al Sindicato Petroleros Privados, ¿eh? Dale, gracias igualmente, y bueno, saludo a toda tu gente y a todos los oyentes. Bueno, Hernán, contanos... Yo digo igualmente porque esto es un logro para es como decíamos, no es un yacimiento que se estaba perdiendo, sino que realmente nos afectaba directamente a cada localidad de zona norte y de toda la provincia, porque se estaban perdiendo regalías y hace más de 2 años que veníamos denunciando todo esto. Hoy se termina una parte de este sufrimiento que fue esta operadora que parecía que no se iba a ir nunca más. Y bueno, realmente muy contento, ¿no? Contento por un lado, decir de que mal que mal, Hernán, se ha sacado del medio una operadora que no ha hecho ningún tipo de inversión en los últimos años. Esta denuncia que venían haciendo ustedes, no siendo como diputado vos, sino también siendo parte de lo que era la comisión directiva del Sindicato Petrolero Privado de la zona norte de Santa Cruz, ¿no, Hernán? Creo que por eso mismo creo que debe tener doble satisfacción como diputado y como también integrante de la comisión, ¿no? Sí, igualmente tenemos un trago amargo que yo ayer en un Zoom que tenemos de bloque lo puse en manifiesto, porque realmente ayer vimos la foto de un montón de gente que hubiésemos querido que hayan estado en las mesas de negociaciones y nunca estuvieron. Y para la foto aparecen todos y después hay un montón de grises que realmente van a tener que explicar, porque nosotros vemos que hace mucho que venimos denunciando la pérdida. Mira, desde el 2010 que se agarraron estas áreas hasta hoy se perdieron 1.211.578 metros cúbicos en esos yacimientos, que hay mucho que no se recuperan más. Son puestos de trabajo, es un montón de plata para la provincia y alguien fue cómplice de todo esto. Y lo que digo que de los grises es que, sabiendo que fue tan turbio todo lo de Sinopec, hacen la venta de unas concesiones que nos enteramos ayer cuando en la reunión de gabinete, en la reunión que tuvimos en la Cámara de Diputados con el ministro, le pregunté sobre esta situación y dijo que no sabía nada, cuando fue una mentira total, porque vienen haciendo reuniones hace mucho y nosotros dentro de la Cámara, dentro de la Comisión de Energía, donde yo soy presidente, donde hemos hecho un montón de reuniones y que muchos de los diputados que han viajado hasta Caleta Olivia para interiorizarse, para ver que realmente esto era complicado, no fue tenido en cuenta en ninguna de estas reuniones que se hicieron. La verdad que molestó mucho y no solamente a mí, a muchos diputados que han trabajado mucho y hay mucha gente que ha querido colaborar para ver que esto, y que entendieron que esto era bueno para todo Santa Cruz, no únicamente para nosotros los de zona norte. Y realmente ayer ver esa foto con todos unidos y todos festejando con la gobernadora me pareció, a mí realmente yo lo tomé como una tomada de pelo a todos los que vienen trabajando hace mucho tiempo
y que cuando se le invitaba y cuando se decía que había que hacer mesa de diálogo, como siempre dicen que hay que tener mesa y que hay que ponerse a trabajar en conjunto, es de la boca para afuera, porque a la hora de sentarse no estamos invitados en esa mesa, ¿no? Claro, y eso a veces da doble bronca, ¿no? Porque, a ver, haber luchado en la forma que han luchado ustedes, y no es por subarte el lomo ni nada por el estilo, yo creo que está a la vista de todo, inclusive tenemos las distintas grabaciones de todo esto que vienen denunciando ustedes, no solamente por la falta de inversión, sino también a veces el problema ecológico que ha tenido y que han, digamos, perjudicado mucho los suelos de la provincia de Santa Cruz en los distintos lugares de este yacimiento, de esta empresa china que bueno, hacía oídos sordos también al pedido de ustedes y que, como decís vos, había cómplices detrás de todo esto que se llamaba la provincia de Santa Cruz al no controlar todo esto, ¿no? Mira, y están las grabaciones. Algo que yo le dije a Leo Álvarez y se lo remarqué en esa sesión extraordinaria fue cuando hablaron de los espacios verdes y de trabajar con las operadoras para ser sustentable en un montón de cosas. ¿De qué sustentabilidad y de qué espacios verdes y de qué ecología me están hablando cuando tenemos yacimientos totalmente abandonados, cuando hay derrame, cuando realmente cortan tuvimos trabajadores de remediación ambiental en la casa, bajaron la gente de mantenimiento para no hacer más mantenimiento en los yacimientos? ¿De qué me están hablando de hablar con el tema de ecología y de espacio verde y de que las operadoras tienen que tener un compromiso que nunca le hicieron cumplir nada y esta gente hizo lo que quiso? El pasivo ambiental que han dejado en los yacimientos, hay muchos que ya está el daño hecho y que por más que le plantes árboles no lo va a recuperar. Claro. Entonces, por eso yo digo que de la boca para afuera y a estudiar el cantito estamos es todo muy lindo, pero a la realidad que vivimos en zona norte no es lo mismo. Claro. Sí, cuando con todo, bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el ministro cuando dicen que hay un plan con el tema del agua, con todo lo que ha hablado. Yo creo que ha estudiado un libreto, pero que no es la realidad que vivimos, por lo menos en zona norte, ¿no? Hernán, a ver, aquellos que hace muchos años que estamos acá, en mi caso hace 26 años que tengo la posibilidad de haber tenido el privilegio de haber llegado a esta provincia, siempre con este discurso, digamos, a medias tintas, donde, como decís vos, de la boca para afuera se habla mucho, de la boca para afuera se hace un lugar realmente privilegiado por a veces de todos los dichos que dicen, y después cuando llegamos al momento de la realidad, tenemos totalmente distinta la realidad. Con el tema del agua, con el tema de la parte de ecología, con todo eso. Que realmente, como decís vos, los funcionarios parece que le pusieran un chip dentro de su cabeza y que tienen que estar repitiendo lo que realmente le dicen, porque si no, están traicionando a aquellos que de una u otra manera le están haciendo tanto daño, como es en el caso, y me hago cargo del gobierno kirchnerista que hace tantos años que está gobernando esta provincia, ¿no? Sí, yo la verdad que la metodología que tienen para trabajar en algunas cosas no la puedo entender. Yo ayer dije, si estoy errado, a ver que me expliquen, porque yo le digo, pero para mí seguimos tropezando con la misma piedra, sabiendo del desastre que ha hecho Sinopec. De un día para el otro salen con que va a venir, ojo, como me decían a mí, que vos no sabías. Sí, sabía que estaban en las negociaciones, pero ¿a quién le presentaron cuál es el proyecto o cuál era la forma, o si iban a seguir los trabajadores adentro? Recién terminan una reunión Claudio Vidal garantizando los puestos de trabajo y garantizando que va a subir algo de actividad, pero hasta el día de hoy no sabíamos nada y la empresa ya estaba vendida. Claro. Entonces seguimos con estas cosas que sí, y ya se hizo mal una vez. ¿Por qué la haces de la misma manera o peor? Claro. Yo no creo que lo que se siente en las mesas de negociaciones para hablar de las áreas sea gente preparada para hablar del tema. Claro. Y lo venimos diciendo hace mucho tiempo esto. Y después aparecen estas cosas que terminamos. Sabemos que son 2 años y después van a tener una extensión esta operadora. No sabemos ni por 4 años, por cuánto año va a ser, con qué condiciones.
La verdad que espero que haya condiciones de inversiones reales, ¿no? Que no sean los primeros años como hizo Sinopec y después digan, no, yo ya cumplí con lo que firmé. Claro. Hernán, Que la lleven. sí, a ver, Hernán, aquellos que somos con alguna canita en la cabeza, nos da a qué desconfiar de todo esto también, como decís vos, con el tema de la negociación que han hecho. Porque yo creo que una operadora de la magnitud que, según lo que estuve leyendo, hace 100 años que está en la República Argentina y que ha comprado este yacimiento, no creo que haya, digamos, cerrado solamente por 2 años. Y al no saber la cantidad de años que le van a estar estirando las áreas, también, digamos, es algo muy complicado para todos ustedes de saber también de cómo se va a mover todo esto, ¿no? Sí, la verdad que estamos hoy por eso, hoy es un día para festejar el tema de que se puede revertir el tema de despido y la garantía del trabajo de los compañeros que realmente estaban mal. La gente la está pasando mal, hay una incertidumbre total, con aprietes de empresas que tiraban de retiro voluntario. Que la verdad que hace 2 años que viene los compañeros viviendo un momento muy difícil. Sí. La verdad que eso es un alivio de la garantía laboral. Pero bueno, también tenemos que pensar al futuro y bueno, y en el puesto que me toca estar, vamos a pelear para que realmente, bueno, igualmente va a tener que pasar por la Cámara, realmente que analizar y que este acuerdo a futuro sea beneficioso y que no dentro de 3 o 4 años estemos viviendo la misma pesadilla. Sí, realmente es así. Yo creo que hoy va a ser un día histórico, principalmente, a ver, Hernán, 250 familias que realmente deben estar respirando tranquilos, ¿no? Es decir, principalmente con este momento que estamos pasando de pandemia, que sabemos de que no hay realmente trabajo a borbotones, como quien dice, ¿no? Sino que realmente en estos momentos haberse quedado sin trabajo o cobrar lo mínimo en la casa y todo eso, yo creo que es para festejar, digamos, esta negociación que por estas horas se están haciendo con el sindicato, ¿no? Esperemos, como decís vos también, de que esto no sea solamente una foto para el día de hoy y que dentro de 1 año y medio o 2 años estemos nuevamente con la foto, con la gente peleando por un puesto de trabajo nuevamente en los distintos yacimientos, ¿no? Sí. Y bueno, y en lo que se habla sindical son 200 puestos de trabajo. Eso sí, y eso lo puse sobre manera en las mesas que tuvimos de negociación. En la parte gremial son 250 puestos de trabajo. En la parte política son muchísimos puestos más, porque nosotros ahí tenemos que ver lo indirecto. Todo lo que trabajan para esas empresas que se estaban cayendo, empresas locales que se estaban fundiendo, el menos ingreso de plata que tiene en cada localidad por que la gente le bajaban el 50% porque han cortado contratos, porque hay empresas que no trabajan directamente más en la localidad. Así que eso lo tenés que multiplicar por 3 o por 4, lo que iba a ser estos 200 puestos de trabajo que se terminaban en el yacimiento, ¿no? Así que bueno, esto dentro de la bronca que dan la manera, es un alivio para la familia. Sí, realmente es así. Hernán, te saco un poco de esto y ahora han tenido la posibilidad de investigar también por estas horas qué significa esta nueva operadora que vamos a tener en el yacimiento. Digamos, ¿es confiable o no es confiable como era Sinopec? No, a ver, como Sinopec no creo que volvamos a tener nunca más. Hay que forzarse para hacer el daño que hizo esta operadora, por más que sea ayudada a hacer lo que hizo, creo que es histórico. Bueno, CGC es una operadora que en la zona del sur hizo algunas cosas muy buenas, como fue el almacenamiento de gas para poder producir más. Y bueno, y otras tecnologías nuevas que realmente sirvieron a que haya más producción. Por eso también quiero que aclaren cuando dicen que va a ser un 50% de producción más,
No es lo mismo que me digas que va a ser un 50% más en zona norte y que realmente levante los yacimientos y que me tomes el parámetro del trabajo que se está haciendo en Comodoro, en Río Gallegos, ¿no? Ajá, claro, claro. Porque si se toma toda la provincia o se toma otras provincias, y más vale que el número es Va a ser mucho no más es el mismo que... Claro. Va a ser mucho más Por eso hay que ver que realmente sea la inversión que dicen que es, pero bueno, hay que ver lo que firmaron, hay que ver, nosotros todavía no tenemos nada de cómo es la venta, de cuál es la inversión real para zona norte, ¿no? Claro. Sabemos que dentro de todo fueron prolijos en Río Gallego, que las inversiones que han hecho han sido buenas, pero bueno, lo que sí, bueno, vuelvo a repetir, lo que preocupa es eso, que fue tan escondida todo el tema y que hayamos ido a una medida de fuerza porque seguían con el tema de despido cuando estaban firmando que ya estaba a la venta y que bueno, que hoy Claudio termina de firmar que la garantía de los puestos laborales. Claro. Hernán, otra de las cosas importantes por ahí de todo esto, ¿no? Vos estás hablando de distintos yacimientos que ha estado y que está trabajando por estas horas esta empresa operadora que ha agarrado por estas horas esta área. Es importante destacar de que, bueno, el yacimiento que por estas horas ha vendido Sinopec, ¿es netamente petrolera, digamos, de petróleo o de gas? Porque también ahí hay que aclarar algo también, ¿no? Sí, no, es gas y petróleo. Gas y petróleo. Las dos cosas, sí. Ajá, bien. Porque, digamos, las inversiones de una extracción no es la misma que de la otra, ¿no? También, Hernán. Claro, no, totalmente distinta y totalmente distinta la regalía y totalmente distinta el costo, ¿no? Son dos actividades que se usa el mismo mecanismo, pero que realmente tiene otros costos y otra manera de trabajarlo, ¿no? Sí, realmente es así. Bueno, Hernán, vos sabés que hoy realmente me pone contento de escuchar este tema de que la familia santacruceña ha logrado algo importante, como decía el secretario general, de la tranquilidad, de la paz social por estas horas, que es importante también, y principalmente por el momento que estamos viviendo, ¿no? Así que hacerle llegar nuestras felicitaciones por estas horas, ¿no? De todo lo que están logrando, y bueno, y también a vos por no bajarte, ¿no? Digamos, del caballo y ponerte también en el lugar a veces de los trabajadores. Y otra de las preguntas que también me llegan a través de los distintos mensajitos, los pares tuyos de la Cámara de Diputados, ¿habrán estado también, digamos, a la expectativa de todo esto o ya tendrían conocimiento de que todo esto iba a estar siendo negociado a través del gobierno de la provincia? Aquellos diputados que son oficialistas del kirchnerismo. ¿Tenés idea de eso? Mira, hay en una de las notas que hablaba el compañero Vidal el otro día, dijo algo que creo que está el cual. Estamos dentro del frente, pero hay un frente que no es de todos, ¿no? Que tiene alguna información, creo, y nosotros estamos dentro de este frente y bueno, yo creo que hay 5 o 6 que tienen esa información y no la dicen, y después el resto no, porque ayer cuando hablé, varios de los diputados realmente se notó la molestia, ¿no? De que no se nos tome en cuenta y que realmente pasen estas cosas, ¿no? Venía haciendo 3 días que estuvimos hablando con el ministro Álvarez y que decía que no había nada, ¿no? Claro. La verdad que nos tomamos como una falta de respeto de ese tema. Y Hernán, y ahora cuando lo mires a los ojos, ¿qué vas a pensar? No lo digas por favor al aire porque vamos a encarar todo.
Y menos mal que esta pregunta no me la hiciste ayer, porque ayer cuando me enteré tenía tanta bronca que hubiese dicho cualquier barbaridad. Porque fuera de todo, hemos trabajado mucho y hemos hecho muchas reuniones y hay mucha gente que ha viajado mucho desde Gallego. Hemos hecho un trabajo muy importante para que realmente nos tengan en cuenta y no fuimos tenidos en cuenta y el señor Leo Álvarez nos mintió en la cara a todos los diputados y a todos los ciudadanos cuando tenía que responder en la Cámara de Diputados sobre estos yacimientos y sobre otras cosas que vemos que no son reales, ¿no? O capaz que, como me dijo un compañero ahí en la legislatura, a mí me gustaría vivir en la provincia de Leo Álvarez. Vos sabés, Hernán, esto de lo que me estás diciendo, vos sabés que este circo, yo de Leo Álvarez, lo vengo sufriendo de cuando él era todavía presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Julián, donde nosotros estábamos por esas horas con el tema de la zona norte de Santa Cruz, con las cámaras de comercio de Caleta, de Truncado, de toda la zona norte de Santa Cruz, queriendo hacer una nueva federación, y vino él desde ese lugar mandado, por ese momento, por el kirchnerismo, para que realmente no se lograra hacer esa nueva parte de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, y entonces por eso mismo vino a romper. Entonces, a ver, no me extraña nada de todo esto. El circo, como me ponen acá, todo circo, me ponen algunos comentarios, realmente de Leo Álvarez, que en estos momentos es el jefe de gabinete, ¿no? Sí, como ministro es un gran empresario. Bueno, es importante. Bueno, Hernán, nuevamente felicitaciones, viejo, y bueno, vamos a seguir en contacto. Vos sabés bien que mientras que sea siempre para el beneficio de nuestra provincia y principalmente de esta localidad, siempre voy a estar apoyando todo este tipo de cosas. Cuando por ahí vea de que estás flaqueando, quédate tranquilo que también vamos a hablar y te voy a decir las cosas como realmente las siento. Y eso es lo importante de todo esto, que esto nos permite también la democracia, siempre con respeto, ¿no? Pero lo importante de todo es tratar de luchar para un solo lugar que se llama el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, saludo a toda tu audiencia y muy contento, y realmente hoy es un día para festejar en Zona Norte. Sí, señor. Gracias, Hernán. Un gran abrazo, ¿eh? Bueno, así teníamos la presencia a través de la línea telefónica del diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrieta, que bueno, nos dio unos minutos también de su tiempo como para poder hablar de esto que ha sucedido hace instante nada más, con el tema de este acuerdo, después de haber vendido lo que significa el área de la gente de Sinopec. Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Distinto mensaje. Gracias, queridos amigos, por hacernos el aguante de los distintos lugares de la República Argentina también, Llegaron las fiestas, ya llegaron, con su carga de emociones tan distintas. Un hermano en la mala que se queja, un vecino en las buenas que hace pinta. Ya llegaron las fiestas, ya llegaron, y si el gordo en Navidad no te sonríe, aguántate la grande de Año Nuevo, que tal vez te sacas la lotería. Dale al pan dulce, dale al champán, dale a la sidra, dale al lechón, dale al vinito y al clérigo, y de vez en cuando tómate la presión.
las fiestas ya llegaron, y en la mesa van y vienen los chimentos. El novio de la nena no ha venido, y el auto de Pancho es puro cuento. Ya llegaron las fiestas, ya llegaron, y si el gordo en Navidad no te sonríe, aguántate la grande de Año Nuevo, que tal vez te sacas la lotería. Dale al pan dulce, dale al champán, dale a la sidra, dale al lechón, dale al vinito y al perico, y de vez en cuando tómate la presión. Dale al pan dulce, dale al champán, dale a la sidra, dale al lechón, dale al vinito y al perico, y de vez en cuando tómate la presión. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sico Materiales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Sico Materiales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock.
Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Gomería El Corbón. Cruz. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Las luces se encienden. El público impaciente agita. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio.
Son las 12 con 11 minutos. Bueno, señores, ya han pasado 12 minutos de la hora 11, de la hora 12. Me quedé con una hora atrás, che. Debe ser la alegría que tengo de haber recibido esta noticia, ¿no? Ojalá que realmente sea así. Bueno, y ya tenemos en nuestros estudios sentada muy placenteramente a nuestra licenciada en psicología, la señora Candela Pitácolo. Candela Pitácolo, ¿cómo te va? Muy buenos días. No me vas a decir que hay viento porque eso es mentira. Ay, no. Muy buenos días a Antonio, buenos días a toda la comunidad de Las Heras y a todas las comunidades que nos están escuchando. Pero hay que contarles que hay viento porque nosotros sí sabemos, pero la gente que escucha de otro lado no sabe que todo el ruido que por ahí se escucha. No es que andan gatos ni nada por el Por estilo, favor, no. horrible está. Bueno, estamos en la Patagonia Sí, y sí, es estamos cierto. en la ciudad de Las Heras. Sí. Y Hacía estamos... mucho que no sentíamos tanto No, viento. yo te digo la verdad, si es algo que amo es el viento. ¡Ay, qué mentiroso! No. Hacemos un estudio A de mí la... el frío sí me gusta, pero ¿Sí? el viento... No, yo, mira, hace 26 años que tengo la suerte de vivir en este lugar y lo único que no me pude acostumbrar fue eso, al viento. No hay forma de poderlo... Es tremendo. ¿Eh? Hoy el Es viento tremendo. es Ujú. tremendo. Bueno, Pero bueno, hay que... Sí, hay que ponerle el pecho Claro, para hay que pararlo. salir con ¿eh? los pelos hacia el viento. ¿No viste que recién entró ahí mi hija? Parecía- Todas con los pelos al Claro. viento. O gorrito, el que no quiere despeinarse. Claro, por eso mismo yo, inclusive viste que ahora me dejé los bigotes, tengo que estar continuamente acomodándome los bigotes porque se me desacomoda. Cambiaste el look. Sí, cambié el look, realmente sí. Bueno, Candela, ¿con qué te nos vas a descolgar hoy para ver a ver qué es lo que podemos aprender? A ver. Bueno, en realidad hoy vengo pensando en un montón de cosas, se vienen las Mirá vacaciones. que es malo, ¿eh? Bueno, pero está bueno. Y además, la idea por ahí del sujeto en la cultura y toda la cuestión del malestar en la cultura, el sujeto el sujeto victoriano, el sujeto actual, pero también venía pensando, es que no sé si hay rumores ahí en los padres y demás que vuelven las clases. ¡Qué bueno, che! Sí, pero bueno, ahora ahí viene toda una etapa Ajá. para todos los chicos que no han tenido clase 2 años. Claro. Así que... Encontrarse con sus pares, ¿no? No, pero además las condiciones en las que se vuelven no son las condiciones de la normalidad. ¿En qué Sí, sentido? en el digo? sentido de que si van a volver en burbujas, van Ajá. a volver encapsulados, no pueden no pueden jugar en los patios. Bueno, todas estas cuestiones que hacían también a la escuela. ¿Cómo así para hacer Bueno. entender a los chicos que yo me acuerdo, mira, que te estoy hablando de hace toneladas de años? Un par de añitos. Vos me mirás cuando yo digo así, como diciendo, ¿ves qué es lo que me dice? remonto, ¿a dónde estarás? Realmente era esperar el recreo. Tal cual. Bueno, ahora eso vas a tener que esperar un año más, más o menos. Unos cuantos, me parece. Todas esas cuestiones son las que por ahí también venía pensando de cómo empezar a hablar con los chicos, porque, a ver, estoy considerando que esto va a empezar de la noche a la mañana, digamos, que tal vez mañana les avisen y comiencen, nuestros chicos no van a tener una preparación, no van a pasar de un día para el otro de estar sentados en la casa en pijama, muchas veces teniendo clase, a estar sentados en el aula con un montón de condiciones que, bueno, que hay que anticipar. Y esto es importante, lo que vamos a charlar con respecto a eso, porque la anticipación siempre previene patologías, ¿no? Previene traumas, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque el trauma justamente tiene que ver con esto que uno no pudo representar, pero que vino de forma abrupta, ¿no? Entonces, un accidente siempre tiene secuelas traumáticas, psíquicas hablando, ¿no? Más allá de las lesiones y demás. Bueno, una situación que yo desconozco siempre genera cierto trauma. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar de acá en más, cuando los chicos vuelvan al aula, es que los chicos generen traumas, que después generen pánico, generen cuestiones que lo inhiban hasta en la cuestión
cognitiva, porque eso también es importante decirlo, que cuando un niño, una niña, un adolescente tiene algún tipo de inhibición emocional, generalmente esa inhibición emocional también tiene consecuencias en las inhibiciones cognitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay que analizar, y por eso también nosotros trabajamos en las escuelas, si lo que le pasa al alumno, cuando un alumno no aprende, hay muchos factores, ¿sí? Entonces, lo que hay que analizar es cuáles son los factores que hacen que ese alumno no aprenda. ¿A qué me refiero con eso? Si el alumno no aprende porque tiene alguna cuestión de discapacidad, o si el alumno no aprende porque hay una cuestión emocional que hace que el alumno de alguna manera se haya inhibido y no pueda aprender. Por eso en la educación, y ahora están cambiando los sistemas de educación, y me parece bien que empecemos a pensar la educación como un aprender, ¿sí? Como un prenderse de algo, ¿sí? Porque el gran problema social actual es, como lo vengo diciendo en algunas oportunidades, es la nada, ¿no? Esta cuestión de que el alumno o que el niño, el joven, no quiere nada, ¿sí? Y lo más grave es eso, ¿no? No querer nada, no desear nada, pensando en que el deseo es el motor de la vida de los sujetos, ¿sí? Siempre vamos a partir de esa base. El deseo en todos los ámbitos es el motor que a vos te impulsa a ir a hacerlo, ¿sí? Cuando eso no está, empezamos a tener problemas, ¿sí? Y los problemas sociales, justamente tenemos una generación donde el chico parece que no quiere nada, ¿no? Parece que no le gusta nada. ¿No? Uno ve al adolescente aburrido permanentemente. Pero también es cierto que esto es producto de nuestra sociedad actual, donde tenemos un exceso de consumismo, ¿sí? De ofertas, ¿sí? Donde de información, ¿no? Pero además de ofertas, todo el tiempo nos están mostrando que podemos tener algo. Sí. En general lo digo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos ese exceso de oferta, muchas veces hacen que crear una falsa fascinación de ese deseo, ¿sí? Entonces nosotros creemos que obteniendo eso vamos a lograr todo, a colmarnos, ¿sí? Aparece la palabra llenar, cuando sabemos muy bien que el deseo nunca se colma. Claro. Y debe ser así. Un sujeto siempre debe estar en busca de nuevos deseos, de nuevas metas, en otro idioma, hablando en otras teorías, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos creamos la falsa ilusión de que obteniendo esto me lleno, me colmo, estamos muchas veces atentando hasta contra la vida de ese sujeto. Por eso hay que tener siempre a los chicos, también hay que darle la posibilidad de tener muchas metas, ¿sí? Vieron que los chicos por ahí juegan cuando son chiquitos. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría hacer esto, aquello. El otro primordial, que al principio somos los padres, tenemos que ser capaces de generar en ese niño deseos, ¿no? Claro. Deseos de varias metas. Entonces, ¿qué sucede? Si esto no funciona, puedo ir por esto otro. Claro. ¿No? Digamos, veces, siempre tener un plan B, como que dice. Claro, plan B, plan C. Claro, sí. Planes, muchos planes, ¿sí? Porque para que el niño entienda que el deseo no se termina ahí, ¿sí? Que uno tiene que seguir soñando. Esto es, digamos, a veces son como frases muy hechas que uno las lee como para autoayuda y demás. Pero tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con una cuestión estructural del sujeto, ¿sí? La posibilidad que tenemos de ser deseantes es lo que nos impulsa y nos lleva a caminar, digamos, cuando no nos ya no nos satisfizo más, digamos, nuestro padre, nuestra madre, ya no nos pudo decodificar más el llanto, aparece la palabra. Claro. Esto es bien así. Por eso es también el gran problema que tenemos ahora, y esto hay que escuchar, atento, abran los oídos los papis,
por qué tenemos tantos problemas con los chicos con el lenguaje. Sí. Porque el problema que estamos teniendo nosotros los padres es que creemos decodificar todo. Claro. Entonces el niño dice tú, y yo creo que está diciendo tal cosa y lo estoy, ¿no? Y digo, él quiere tal cosa. Claro. Y en realidad, esa decodificación, y acá empieza a aparecer la imagen de la escuela, supongamos ese niño va a la escuela, ¿cómo se decodifica ese mensaje en la escuela? Claro, porque vos lo podés tener claro porque estás continuamente con él. Pero, a ver. Por eso es el rol del padre ahí, no de decodificador, ¿sí? ¿Es decodificador? Sí, en la primera parte de ese nacimiento, esa primera parte del desarrollo, sí. Y siempre la decodificación debe ser fallida. Claro. Debe ser fallida. O sea, lo que le va a permitir al niño hablar y desear es que a mí no me decodifiquen todo. Claro. ¿Sí? Que esto, que era una necesidad, que aparece al principio como una necesidad, la necesidad de comer, por ejemplo, se transforma en deseo. Porque se transforma en deseo cuando deja de ser necesidad y deja de colmarse. Porque el deseo significa que nunca se llena. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, papás, tengamos la capacidad al principio de decodificar cuando el niño es bebé para poder ir abriéndole el mundo, digamos. Pero después hay que dejar de decodificar, sí, un poco, para que el niño hable primero, desee y empiece a buscar. Y salga la exogamia, diríamos, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo digamos. ¿Y cómo empiezo yo a darle el lenguaje al niño? Otra parte importante. ¿Cómo empezamos a darle el lenguaje al niño? ¿A través de qué necesidad primero? ¿Cómo? ¿Cómo empezamos nosotros a decodificar a nuestro niño? Digamos, marcándole de que lo que pide, por lo menos es mi pensamiento. Por supuesto, estamos para eso. De que si me está pidiendo el celular, no me diga y me esté señalando. Le diga, a ver, ¿qué es lo que querés? Digamos. Perfecto. Empezarlo a meter en el mundo que realmente tiene que estar. Tal cual. Pero la posibilidad primera de poder hacer eso es a través de la primera necesidad del niño, que es la comida. ¿Sí? Entonces el niño, cuando a partir de los 6 meses, comienza a comer. Ya, o sea, fijémonos qué temprano ya nosotros podemos empezar a introducir el lenguaje, ¿sí? Que no quiere decir que el niño va a hablar a los 6 meses. Quiere decir que empezamos nosotros a introducir el lenguaje. Entonces, es importante que en esa comida también sea un andamiaje del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo siente al niño a comer, no lo siente enfrente del televisor a comer. Para que se acostumbre a eso. O que coma callado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, está en silencio, déjalo, él come ahí. No, al niño a los 6 meses y toda la primera infancia debe comer con lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Debe comer no solo la comida, sino ir atravesado por el lenguaje y empezar a introducir esto que el otro me quiere decir. Claro. ¿Sí? Claro. Porque también después, uno de los problemas que tenemos, aparte del lenguaje, es que los niños son anoréxicos, digamos. Claro. No por una cuestión de estética, sino porque no comen, ¿sí? Claro. Porque la comida tiene que ver con eso también, con la posibilidad de vivir, ¿sí? Todo está hilado con el deseo y el vivir, claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo al niño lo pongo ahí, lo doy vuelta y que come enfrente del televisor y no medio palabra. Frente al televisor, frente a la computadora. O al teléfono, frente o a al lo teléfono. que sea. A ver, le vamos a poner el teléfono que así come y así y come. Y así come. Esa es la frase. ¿Es la frase? Lo que pasa es que ahí no media palabra. Claro. Y cuando no hay media comunicación. palabra, estamos complicados. ¿Sí? Vos sabés que me viene a la memoria, Candela, perdona que te corte, que es importante todo lo que estás diciendo, ¿no? De paso, te doy tiempo para que te mandes un trago de agua si querés también, para que ¿no? respire. ¿Viste? Claro. ¿Eso te lo dice tu esposo o no te lo dice tu esposo? Tal cual, dice que no respiro.
Y creo que no, me está vos sabés que, escuchando, así que... me dice, le mandamos un gran saludo. Me hace acordar lo que realmente mi hermano siempre implementó en su casa. Y yo no lo implementé, te digo. A ver, ¿qué? No fue, digamos... No fue una idea tuya, digamos. Claro, no fue idea mía. Mi hermano, en el lugar donde se come, no tiene televisión. Bien. No tiene televisión. Y mirá que ya son grandes. Bueno, ahora tienen los nietos. Baboso de los nietos, total. Ahora los chicos deben comer con el celular, todo. No. ¿Ah, no? No, ¿Sigue no. manteniendo las reglas? No, Un capo. sigue manteniendo en Un su capo. caso sigue manteniendo Un capo. sigue manteniendo sus reglas. Porque vieron que a veces Es los un abuelos pierden es las un- reglas. sí. Se olvidan las reglas cuando son abuelos. Sí, viste que dejate, ¿viste? Dejalo. Yo en mi casa comen con el celular, andan por arriba mío. Yo mientras que no me saquen el plato está todo bien. ¿Viste como Claro. los perros, viste que van y le Tal quieren sacar? cual. ¡Ay! Ahí sí. El se problema pone es loco. que, como yo digo, no es, digamos, esto no es una cuestión caprichosa lo que planteamos acá. Ni tampoco es una cuestión de decir, bueno, en la casa de mi hermano no había televisor, uy, qué complicado. No, al contrario, creo que siempre la mesa y digamos, fue un lugar de discusión. Sí. Y la discusión no significa algo que esté mal, ¿no? No. De discusión, de intercambio, ¿no? Y eso se ha perdido. Y lo hemos hablado en varias oportunidades de cómo se ha perdido que la mesa sea un espacio de discusión. Por distintos motivos, porque uno sigue, como uno está trabajando también con el teléfono, sigue trabajando, sigue Claro. haciendo cosas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que cuando hacemos eso los adultos, también se los estamos mostrando a los niños. Claro. Entonces, ¿Qué le si va a vos decir? estás con el teléfono, es muy difícil que vos le digas, no, a vos deja el teléfono, pero vos estás con el teléfono. Claro. ¿Y qué haces con el teléfono vos? Claro. Bueno, todas esas cosas, pero fundamentalmente en la primera infancia, hablamos en ese bebé que empieza a comer hasta los 3, 4 años. Es fundamental la mediación de la palabra de los padres, ¿sí? No voy a decir solo de la madre, de los padres o de quien le dé de comer. Se llame padres. Al principio el niño que no puede hacerlo solo, porque el niño a los 6 meses por ahí puede juguetear. Papás, está bien que juguetee un poco con la comida. Que se ensucie todo. Está bien, eso también Que tenga forma zapallo en la parte, frente. forma parte de la estructuración propia. El niño se arma con esa mugre, vamos a decirlo en otras Claro. palabras. Que ¿sí? mete la mano adentro del plato y agarra con la mano. También. Y después va a llegar la parte donde uno con un hábito le enseña, bueno, Claro. esto se come así, se agarra así. Que sabemos que al año se puede agarrar el tenedor. Claro, Pero sí. digamos, la primera parte donde el niño empieza a investigar, hay que permitirle esa investigación. Fíjense que en los primeros años del nivel inicial, todas las actividades tienen que ver con el enchastre. Claro. ¿no? De hecho, ahora no tanto, pero en su momento cuando uno... Te hacían poner las manos con pintura. Y te hacían por ahí llevar pintorcitos, Sí. te hacían llevar cositas que te permitieran ensuciarte. Claro. Porque ensuciarse tiene que ver con vivir. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos nosotros grandes ciertos rasgos obsesivos, ¿sí? Que bueno, los tenemos como tenemos otros rasgos de otras cosas, ¿sí? Claro. Pero hay que tener cuidado que nuestros rasgos obsesivos no sean tan exagerados que terminemos al niño impidiéndole jugar, impidiéndole estructurarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el niño se ensució un poco, no hago el escándalo de la vida. Ay, no, porque sabemos Claro. que si el niño va a comer, no le puedo poner la remera nueva Claro. y después llorar sobre la leche derramada, Claro, ¿no? Entonces, sí, sí. digo, tratar de ponernos en situación, decir, bueno, va a comer salsa, bueno, Claro. pero aparte, A mí me hacen, inclusive, mirá, te digo la verdad, cuando llego a mi casa, me pongo a comer fideos y me dice, anda a cambiar. andá a cambiarte, bueno, Andá a cambiar. no, es que no ¿Por pasaste vos a la otra etapa que era aprender el hábito. Esa es la primera etapa, vos ahí, Y están mirándome, tenés tuco acá, tenés claro, tuco acá. es como,
Claro, pero No, también es la locura. porque la comida tiene que ver con eso, Claro. con el disfrute. Claro, el disfrute. Y Yo uno la disfruto. después a través de la comida hasta tiene lindos recuerdos. Claro, ¿sabes? sí. Ponele, los que tuvimos familia tana, digamos, Ujú. recordamos una pasta y podemos recordar algún momento familiar. Que ¿Sí? llegaban a encontrarlo Tano cortando el fideo. Te cortaban una mano. Bueno, Te cortan la en cabeza. mi casa no se corta el fideo. ¿No? No, pero por ejemplo, o recordar comer un buen asado Sí, te sí. recuerda un momento de familia. Sí, Entonces, sí. digo, esas cuestiones también estructuran al show. Claro. ¿Sí? Cuando uno está triste o está melancólico, Ujú. a veces esos recuerdos son sanadores. Sanadores. O hacer esa comida, muchas Sí. veces, Sí. cuando uno se siente medio tristón, hacer una comida que tiene además un condimento que es lo emocional, Sí. te vuelve Te vuelve un de poquito, vuelta. porque te Te vuelve, vuelve ese la momento. niñez. Te vuelve ese momento donde hubo una satisfacción, Ujú. ¿sí? El Pero tema bueno, es cuando está comiendo la criatura. No está comiendo. Empecemos con el avioncito. perfecto. ¿Vos decís? Sí, señor. ¿Está bueno Cuando eso? el niño es chiquitito, Sí. ¿cómo el niño aprende? ¿A través de qué? ¿Del juego? Sí, Está señor. bueno, entonces. Está bien. Entonces hicieron bien cuando era Está chico. bien. Que es algo que, miren, los padres nuestros hacían sin saberlo. Claro. Entonces digo, pero ahora se ha dejado de hacer. Sí. Fíjense. Le ponen el celular. No come. Pará, te pongo el celular si Y come. el chico está abriendo la boca porque no sabe ni lo que recibe y mira el celular y abre la boca y mira el celular, pero no mira ni siquiera quién le está dando de Claro. comer, ni tampoco mira qué está comiendo, Claro. ¿no? Claro. Sí. Digo, Sí. Esto, y de verdad genera después, porque esto son etapas, Ujú. ¿sí? Más allá de que el cuerpo humano siga creciendo y hay cuestiones que pasan hasta a veces por una cuestión lógica de la edad, o sea, terminás aprendiendo a comer porque aprendes a comer, porque cuando tenés 10 años comés, Ujú. pero hay cuestiones de fijación que quedan que primero muchas veces impiden que el chico continúe su otra etapa, que vendría a ser la etapa anal en el psicoanálisis, que es la etapa del control de esfínteres, ¿sí? Que aparece a los 2 años, más Ujú. o menos. Yo ya pasé la primera etapa, donde a mi hijo ya tuve todo ese jugueteo de la comida. Ujú. Yo a los 2 años tendría que tener un niño que come solo, A los 2 años. sí. O a los 6 meses le das de comer, perfecto. Hasta el año le das Ya está vos bien. con la cuchara. Después tiene que el niño experimentar y tener esa experiencia propia Ujú. de la comida. Propia. Ujú. El niño debe tener el hambre de comer. Sí. No solo hambre. Sí, Hambre sí. de hacerlo. Deseo. Sí, deseo, pero hambre de hacerlo. ¿No? Uno se sienta y los niños, yo lo veo, los niños están esperando, no son pasivos, los niños son lo más activo que tenemos. Démosle esa actividad, Ujú. porque no le hacemos un bien. Claro. Ese es el tema. Creer que darle esa pasividad le hago bien, no señor. Ujú. Le estoy quitando deseo. Claro. ¿Sí? Entonces son niños que después son pasivos. ¿Sí? Ujú. Y el niño pasivo no es un niño sano, vamos a decirlo en otras palabras. Ujú. ¿Sí? Después les cuesta jugar, les cuesta socializar, les cuesta hasta trabajar. Fíjate que son niños que muchas veces tienen dificultades de tocar cuestiones blandas como la plastilina, Ujú. como, no sé, como la témpera. Ujú. ¿Por qué? Porque no han podido experimentar con su plato de guiso esta cuestión de la textura, que también hace al sujeto. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces son niños que vos los ves a los 3, 4 años cuando empiezan el jardín, ya con rasgos obsesivos. Claro. Y acá es donde empezamos a pedirles a los papás que abran los oídos, ¿no? Ujú. Porque más allá de que es cierto de que el otro primordial, que somos los padres al principio, somos fallados, Ujú. y no falla, diríamos, esto que lo dicen así muy gracioso, pero es cierto, porque tenemos una falla, Ujú. porque no somos perfectos, porque
también somos deseantes, porque también hemos pasado por nuestros traumas. Más allá de eso, tenemos que tener cuidado de que no transmitirle completamente nuestra patología a nuestro niño. ¿Sí? Entonces, que cuando yo veo que algo de lo que le estoy transmitiendo, yo tengo que mirarlo cuando juega, ¿sí? Mirarlo cómo juega, qué hace. Cuando yo veo esas cosas, tengo que decir, bueno, a ver, porque ese síntoma, a los 3 años, de un niño con rasgos obsesivos, claramente no es un síntoma del niño. Claro. Claramente es un síntoma de los padres. Claro. ¿Sí? Entonces, porque al principio el niño es síntoma de los padres, o sea, Claro. el síntoma que tiene no es de él. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahí observar, a veces no nos damos cuenta, a veces necesitamos ayuda, a veces también hay que, yo sé que para los padres muchas veces es molesto y, digamos, cada vez más, digamos, que alguien se opine sobre la crianza, ¿no? Ajá. Pero es Sí, cierto. que es como común eso, en agarrar y decirte, no, pará. A mi hijo lo educo yo. Y para nosotros, que por ejemplo, para nosotros los psicólogos, de verdad, no opinamos directamente en la crianza de los hijos Bien. de amigos y demás, porque es muy difícil, porque yo entiendo que debe haber cierta cuestión transferencial, el otro debe tener ciertas cuestiones de asimetría y demás, y uno no lo tiene con la amistad. Porque además uno con la amistad no solamente está en un lugar digamos, de saber, porque tiene algún saber que ha aprendido, sino también en el lugar del defecto, porque uno con los amigos es defectuoso, digamos, por si no, supuesto. no es amigo, digamos, ¿no? Vale. Entonces, de alguna manera, ese saber se disuelve porque uno conoce los defectos del otro. Por eso es que es importante esto también, el terapeuta, y en los lugares chiquitos como los lugares nuestros es difícil, pero es lo más oportuno que el psicólogo no tenga, no se relacione con el paciente fuera del espacio de terapia, ¿sí? Por eso yo tampoco te podría analizar a vos, digamos, ¿sí? Porque es así, Claro. porque No, aparte, estás renunciando a un trabajo que sería imposible. No, pero además porque la mirada ya tiene sesgo, porque hay sentimientos, porque uno, ¿no? Porque hay experiencia vivida, por un montón de cuestiones no sería objetiva la mirada. Claro. Pero es cierto que es muy difícil cuando nosotros también somos impenetrables, ¿no? Impenetrables como padres. No, a mí nadie me dice porque yo lo escribo así. Sí, está bien, pero a veces está bueno tomar alguna que otra sugerencia. Claro. Por ahí no reconocerlo, no decirlo en el momento, pero por ahí después Analizarlo solo. pensarlo, tal cual, decir, bueno, ¿qué pasa? Y no pensar, porque después tenemos otros papás que son los padres que el chico aprendió todo afuera. No sé si vieron que hay padres que, ¿a dónde lo aprendió esto? Sí. No en la casa. Nunca aprende nada en la casa, o sea. Pero, ¿te pusiste a analizar qué es lo que pudiste hacer? Pero además, la conducta siempre es buscando primero el culpable afuera. Segundo, no analizo la conducta de qué le puede estar pasando al niño. Si ponele el chico dijo una mala palabra o tuvo una escena de violencia, yo debo analizar la escena de violencia como algo que les pudiera estar pasando al niño. Claro. No como una cuestión mala, solamente de mal aprendido, digamos. Claro. Este aprendió mal. ¿Dónde? ¿Te estuviste juntando con fulano y fulano? Porque si no, digamos, primero que con eso nos sacamos Todo, la responsabilidad encima. totalmente, totalmente. Pero además, no puedo ver tampoco que algo le pudiera estar pasando a ese niño. Claro. ¿Sí? Entonces digo, si mi niño tiene, esto también, prestar atención papás, si mi niño tiene conductas complicadas, vamos a decir así, de violencia, o está muy agresivo, o le pasa algo, en vez de empezar a buscar a ver dónde vio eso, ¿sí? Tengo que empezar a analizar qué les pudiese estar pasando a ese niño. Claro. Y también tengo que empezar a analizar en mi familia qué estará pasando, qué pasó en estos días, ¿sí? Porque también todo, aunque yo crea que no, porque nosotros tenemos una gran ilusión. Yo a veces escucho unos padres cuando hablan de los hijos enfrente
y están hablando ellos. Y te hablan como en bajito, ¿viste? Pero te hablan del chico que está ahí al lado. Tipo chumita. Y hacen, ¿viste? Sí. Y el chico está ahí. Y el chico escucha. Y el el chico chico entiende. ¿Sí? Ujú. Y saben cuando están hablando de ellos. Claro. Entonces digo, cuando yo voy a dirigirme, primero le doy la categoría de persona a un Ujú. chico. Si yo sé que existe, porque no puedo contar como que no existe. Claro. Lo desestimo como persona. Claro. Lo ninguneo, diríamos, ¿no? Claro, sí, Porque, sí. digamos, como que estoy hablando, ay, si no sabes, y le hablo a mi amiga, y le estoy hablando a mi hijo que está ahí. Claro. Ah, pero él está en el celular, no escucha, él está en Ni el celular. escucha. Y mentira, Claro. sí escucha todo. Claro. Entonces digo, también forma parte del respeto y de darle la categoría de persona y que Ujú. ese niño se sienta también valorado y que también, yo no digo, el padre se preocupa, bueno, está preocupado, bueno, busco el espacio para hablar de esa preocupación, lo hablo con él, ¿sí? Ujú. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? ¿Estás nervioso? Ujú. ¿Sí? Siempre dar el lugar a la palabra, Claro. ¿sí? Y no al acto. Claro. Porque nosotros somos seres de palabra. Ujú. Sí, sí. Y muchas veces terminamos siendo seres del acto. Claro. Y cuando nos convertimos solamente en sujetos del acto, y la verdad que se empieza a complicar la vida en sociedad. Mira Claro. lo que te digo, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces digo, me siento a comer con mi hijo, el avioncito, sí, cómo no, el juego. Si ese niño va a abrir la boca a través del juego, que sea así. Ujú. Pero que le cuente yo antes de sentarlo, no lo siento de sopetón, así, pum. Claro. Y le pongo la cuchara que no sabe ni qué está haciendo. Claro. No. Bueno, ahora vamos a comer. Te vas a Ujú. sentar ahí. Mirá, esta es la comida, vas a comer arroz. Aunque él no entienda qué es el arroz. Claro. Porque hay una cuestión, no, él no entiende. No, sí entiende. Sí, pero entiende porque yo le voy a ir explicando. Ujú. ¿Sí? Pero como en la comida, en todos los aspectos de la vida, Ujú. la palabra. Che, vos sabés que analizándome, creo que jugaron mucho con el avioncito cuando era chico, porque yo como como un animal. No, se ve que no. ¿No hubo avioncito? Hubo muchísimo avioncito, me parece, porque te digo la quedaste en verdad. la tapa del avioncito. Sí. Siempre con alguna burrada tengo que Te salir. quedaste ahí, bueno, te quedaste fijado ahí. Sí. Bueno, pero digamos, pero vos porque tenés también toda una cuestión de volver a la infancia, vos tenés ahí como... Sí, vos sabés que soy un... que para anotar ahí, para dejarlo... Yo que siempre me, digamos, o será que he tenido una linda infancia, no sé, viste, digamos, parte de mi Claro. infancia fue muy linda, o también parte de la vida también me ha pegado muy O fuerte. a veces sucede que, a ver, la vida actual de uno a veces se torna difícil, uno no está... A ver, uno de la noche a la mañana también deja de jugar y empieza a hacerse cargo de la vida. Claro, en sí. ¿no? Entonces, de pronto, depende cómo fue esa transición entre Ujú. aquel niño y este... Porque a veces también es cierto que, no vamos a decir que sos viejito, pero digamos... Son pasadores. pero es cierto que ustedes vivieron muchas veces, pasaban de la infancia a la adultez, digamos, pasaban de un día estar jugando con el autito y al otro día pasar a trabajar, digamos. Exactamente. No tenían toda esa etapa del adolescente, no tenían tiempo de sufrimiento adolescente, más allá de lo que lo vivían y Sí, se sí, revelaban un poco, Sí. pero de pronto lo tenían que seguir trabajando porque no había otra. No, por supuesto. Y digamos, pero es toda una generación Ujú. donde ahí entendemos también la importancia de lo cultural en la adolescencia, Ujú. ¿sí? Porque hoy tenemos, al revés de ese tiempo, tenemos una adolescencia que a veces se va y se va. Sí, Y uno dice, che, pará, tenés 29, viejo, ya no sos más adolescente. Claro, ya no soy el nene papá. Dejaste como Ni hace de 10 mamá. años, Claro. 15, que sea bueno. Ponete a hacer algo, Claro. por favor. Entonces digo, ¿qué sucede? La generación esa que muchas veces no tuvo tiempo de adolecer su niñez, Ajá. porque como yo les digo, el duelo de la niñez es la adolescencia. Candela, y hablando de este tema, ¿es malo, digamos, perder esa etapa de la niñez que después te puede traer consecuencias cuando sos grande?
Todas las A ver, etapas te son explico por qué. importantes para la vida del sujeto. Sí, Todas. todas. Y todas, si en algún momento tuvieron alguna situación que fue, vamos a decir, traumática o abolida, como en este caso no tuvo la etapa de la adolescencia y demás, pueden tener algunas consecuencias. Siempre es importante decir que las consecuencias son súper subjetivas. O sea, para cada uno, capaz que vos, dos hermanos viviendo la misma historia, uno transformó su historia y el otro se quedó ahí, Sí. se deprimió y no, hasta ahora no sé, ¿no? Digo, No puede levantar. por eso, o sea, porque como siempre les digo, la vida es un collage. Entonces, Sí. en ese collage tal vez no tuviste esa etapa, pero tuviste alguna otra cosa que te enganchó Ujú. y seguiste, te enganchó en el deseo, Ujú. ¿sí? Pero es cierto que cuando nosotros de alguna manera anulamos o quedamos fijados en alguna de esas etapas, tiene cierta consecuencia en nuestra vida adulta. De hecho, nosotros somos viva consecuencia de nuestras distintas etapas, digamos. Claro, sí. ¿No? A ver, ¿sabés por qué te hago la nariz? Porque hay veces que me pongo a hablar con mis amigos así, y viste que yo tengo estos arranques por ahí de que estamos la parte dramática y ¡pum! Después le Salgo está bien. con una... ¿viste? Eso es un mecanismo del inconsciente. ¿Y qué es lo que pasa? Me dice, loco, ¿cómo no se puede hablar? Porque al final salí con... pero, a ver, pero lo hago porque realmente... Porque el camino hacia la angustia es muy pesado. A veces, ¿no? ¿Puede ser? Tal cual. Muchas veces el chiste viene a eso, digamos. Ajá. El chiste aparece justamente para que algo de lo reprimido salga, pero también como un mecanismo de condensación y desplazamiento, digamos. Ajá. Que yo desplace, o sea, yo a través del chiste tiro algo, Como para salir, de salgo escapar de del eso. paso, también tiro algo de verdad, generalmente los chistes siempre Ujú. tiran verdad, sale algo del inconsciente, pero sale con la posibilidad de que la represión se camine, Claro. ¿no? Ujú. Porque a veces cuando nosotros hablamos ciertos temas y está tan, la conversación está tan seria y está tan puntualizada y uno está ahí, el camino a la angustia, y no siempre los amigos son amigos, Sí. no son terapeutas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando muchas veces vamos caminando hacia la angustia, después, supongamos que vos te agarra un ataque Ujú. de llanto, Ujú. de pánico, de Sí. lo que sea, en ese momento, no van a poder responder tus amigos, más que, sí, no, loco, no era para Claro, ponerte ¿viste? así, qué sé yo, Claro, ¿no? sí, Eso sí, es lo único que uno Sí, tiende a sí, decir. sí, sí. Pero la realidad es que no todos los sujetos están preparados en todos los momentos para caminar hacia la angustia. Claro. Entonces hay que tener cuidado, por eso también es importante en general muchas cosas, por ejemplo, hay que tener cuidado a veces con las religiones que van como camino al inconsciente, donde despiertan cuestiones, no sé, hablo de misas de sanación, de espiritismo, de cuestiones raras, Ujú. porque muchas veces lo que hacemos es despertar ciertas cuestiones en patologías graves Ujú. que no estamos preparados después para poder sostener. Claro. ¿Sí? Una persona va con un desequilibrio, con una prepsicosis, va a Ujú. una de esas sesiones de algo Sí. y termina brotado. Claro. Y termina brotado para siempre. Claro. Entonces digo, Ojo con eso. hay que tener mucho cuidado. Ujú. Hay que tener mucho cuidado. No todo es para todos. Ujú. Esta cuestión de que a mí me funcionó, así que andá y hacelo, no es así. Es como el remedio. Tal cual. Y esto Viste que viene y te pasa- dicen, che, vos sabés que me dolía el hombro y tomé esta tomé esto. pastillita. Y capaz que no fue la pastillita, capaz que fue tu mismo, la misma sugestión que vos creíste que te hizo bien y te sanaste. Y te sanaste. ¿Sí? Pero también es importante acá, con respecto a los terapeutas, a Ujú. los psicólogos, Ujú. es decir, porque a mí un psicólogo me funcione no significa que le va a funcionar al otro. Y también al revés, si a mí no me funcionó, por eso es muy difícil recomendar terapeutas, Ajá. más allá de que uno puede ver el perfil y decir acá, porque siempre es transferencial. Ajá. Y para mí puede ser una persona súper desestimada, pero si para el paciente tiene ese lugar de sujeto supuesto a saber, Ujú. le va a hacer bien, Claro. ¿sí? Le Sí, va a sí. hacer bien porque O por ahí capaz que le dijo la palabra que tenía que tiene decir. que ver con eso. Eso ¡Pum! es la transferencia.
Eso es la transferencia. Y ahí entraste y dijiste, este es el mejor. Es el mejor. Y entonces voy a decir, no, anda con la mía, porque tal vez va esta persona y no, la verdad que no. Porque tiene que ver con la transferencia. Y la transferencia es subjetiva y es de sujeto a sujeto, es individual. Yo no puedo decir, bueno, anda que te va a caer bien, porque no nadie te puede decir que el otro te va a caer bien porque vos crees que le va a caer bien. Claro, ¿sí? que te va a caer bien y que te va a decir justo, porque por ahí capaz que te dijo una palabra que te dolió y decís, Justo estabas en una etapa de represión total donde apareció algo de la angustia y dijiste, yo con este no voy más, ¿quién se cree que es? Al contrario, me quise llevar. Claro, ¿no? Me está dejando loco, qué sé yo, bueno. Claro. Por eso, porque siempre también es una cuestión transferencial, ¿sí? Pero siempre también es sugerente decir, bueno, la gente que se siente que no puede ya manejar la angustia y no puede ya manejarla con sus amigos, que busque una ayuda. Que busque la que quiera, pero que busque una. ¿Sí? No es que alguien le diga, vos tenés que ir a porque si no... No, que busque con quien se sienta cómodo, pero que lo haga. ¿Sí? Eso es importante. Y también aclarar, porque a veces escucho, yo fui a un psicólogo y si no me hablaba. Yo eso escucho a veces, ¿viste? Y en realidad, el que tenés que hablar sos vos. La terapia es para hablar uno, Claro. ¿sí? Y no para buscar consejos, Claro. ¿sí? Porque el consejo da el amigo, y el psicólogo no es amigo, Claro. ¿sí? El amigo te dice, che, pues parece que vos tenés que hacer esto, aquello. Pero el psicólogo no te va a decir lo que vos tenés que hacer. ¿Y es bueno que el amigo te dé consejo? A ver, creo que tiene que ver con, después, al fin y al cabo, con lo que uno quiere escuchar. Es lo que me dijiste la vez pasada. No lo que el otro diga es lo que exactamente, lo Tal que querés cual. escuchar vos. Tal cual. Pero a veces el amigo, digamos, el amigo, que vos, yo soy así por lo menos, el que yo considero que es amigo, viene y me habla, yo lo escucho. Pero porque para vos tiene un lugar, un rol de importancia esa persona que te está hablando. Y debe haber cierto grado de admiración y un montón de componentes que hacen. Si este tipo lo que me dice, yo siento primero que me lo está diciendo porque me quiere. Y segundo porque algo de lo que él me dice puede hacerme bien. Vos sabés que pasa con todos los amigos. No. Vos fíjate lo siguiente. Me van a matar mis amigos, me hicieron una broma hace un par de años atrás, que no me llevaron a infarto de casualidad, pero había uno que le dijeron, loco, vos te tenés que encargar que sos el único que lo vas a parar. Claro. Era como que... Claro, porque tenés a alguien ahí que te... Que era el único, te digo la verdad, era el único que me podía... Y tal vez esa persona tiene alguna cuestión, por eso digo, puntualmente de admiración y además de algún cliché, y el cliché es esta unión que uno hace con el inconsciente, con algún rol paterno, ¿sí? Alguno de los roles maternos-paternos. Uno a veces le pasa, a veces es un rasgo... es un rasgo pequeño, hasta las manos de una persona te pueden hacer tener un cliché con tu madre, ponele. Y a veces eso pasa con la terapia, digamos, a veces algún rasgo, no solamente el de la palabra, sino algún rasgo físico o alguna cuestión, hace que yo haga cliché con algún rol, con mi otro primordial, que son los roles parentales, y eso haga que mi yo se estructure. Por eso en este caso vos, si estabas desequilibrado, ese otro que en algún punto debe tener alguna cuestión que hace cliché, te permite a vos volver a equilibrarte. Claro. ¿No? Sí, Entonces sí, digo, y evidentemente es visible porque los otros reconocen eso. Claro, que eso es fundamental. Candela, qué linda charla que hemos tenido. Ya nos estamos yendo del programa del día de hoy. Che, gracias a los distintos mensajes que nos están llegando. Y eso es importante a veces también, porque esto es la parte psicológica nuestra, ¿no? Emocional, digamos. Decir, che, nos están escuchando. Claro, es como que me relajo cuando agarro el plato de tallarines, ¿viste? Bueno, la comida, siempre la comida. Por eso es importante, volvemos a recordar, papás, la comida, los chicos, primera infancia, ¿sí? Como siempre, esto es importantísimo recordarlo, ¿sí? Hablar, contar, anticipar. Y ahora, para cerrar, esto del comienzo de clases. Como ya vemos que no va a ser muy anticipado,
Ajá. Yo ya a mi niño, a mi niña, le tengo que ir diciendo, mirá, hijo, van a comenzar las clases no van a comenzar como siempre, van a tener estas restricciones, van a ser así, va a estar bueno, uno buscándole la vuelta, pero no que el niño llegue y se encuentre, primero que la escuela no puede ni salir al patio, que se encuentre todo eso de golpe, porque le puede generar algún tipo de lesión, digamos, emocional, que haga que a veces termine teniendo algún tipo de inhibición cognitiva o no quiere ir más a la escuela. Exactamente. Entonces, por eso era fundamental hablar este tema, porque si empiezan las clases, papás anticipen al niño lo que va a pasar, díganle cómo van a ser, la situación, cómo el chico se va a encontrar en nuestra nueva etapa. Y además, por ejemplo, con niños, por ejemplo, como mi hija, que está en 2º grado, que no tuvo nunca aula. Claro, exactamente, sí. Y después tenemos los otros chicos que han pasado de, no sé, están en 6º, 7º grado, que han vivido corriendo todo su primaria, bueno, se van a encontrar que no. Claro. Esas cosas hay que hablarlas. Anticiparlas. Ajá. Bueno, Candela, ha sido un gustazo nuevamente. Gracias, tenerte. Gracias por confiar en nosotros y bueno, y hacer este tipo de cosas que realmente nos llenan un poco también y nos dan otra mirada también a veces de la vida. Así que un gran abrazo, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Cuídate, Gracias. Como siempre te digo, para mí es un placer y también a vos te agradezco la confianza en mí. Y bueno, a la gente le decimos un buen fin de semana, con vientito, así que tranqui, hay que tomarlo con calma, pelos al viento y tranqui. Y muy buen fin de semana y a todos que tengamos un lindo descansar este fin de semana. Yo, el problema mío son los bigotes, así que bueno. Bueno, señores, así pasó Candela Pitáculo a través de nuestra columna, de los días viernes, de lo que es el tema de psicología, que le agradecemos mucho nuevamente esta forma que nos tiene de hacer ver un poco distinta la vida, ¿no? Que esto es lo importante de todo. Principalmente en este momento que estamos pasando, momento de angustia, porque a mí, que no me venga a decir nadie, que no se están viviendo momentos difíciles. Y momentos que jamás hubiésemos pensado que íbamos a pasar, por supuesto, ¿no? Bueno, señores, nosotros nos despedimos hasta el próximo día lunes, a partir de la hora 11, donde estaremos nuevamente en esto que es un día más junto a la Ciudad de la Sierra. Recuerden que el día domingo, la gente de Cortita al Pie va a estar realizando una nueva transmisión a través de su Facebook, con un partido en directo que se va a estar realizando en la cancha municipal de la categoría veteranos de nuestra localidad. Yo solamente voy a estar ahí, veo como quien dice, para rellenar todo esto, ¿no? Pero no solamente a través del micrófono, sino voy a estar dando las imágenes durante este fin de semana, que le agradezco mucho a Ramón Reynoso la confianza y el material que nos ha traído y por supuesto también este gran programa que se llama Cortita al Pie, que es netamente dedicado a la gente del fútbol de veteranos. Cuídame, la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus. Y bueno, nos despedimos con la frase de siempre, que tenga el mejor fin de semana, el fin de semana que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la Ciudad de las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chau, Dios mediante, hasta el próximo día lunes. Chau, chau. Ahora que encontré la calma, tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas.
Sabes, aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchabas yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte.